Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase área y volumen de cuerpos redondos. El objetivo, calcular el área y el volumen de un cilindro, cono y esfera. Se denominan cuerpos de revolución a los cuerpos que se obtienen al girar una figura plana alrededor de un eje. Veamos cómo podemos generar un cilindro. Primero, recortar una cartulina de forma rectangular. Pegar el rectángulo a un mondadientes. Sujetar el mondadientes entre los dedos mientras se sopla en el lateral. Se verá que al girar se forma un cilindro. De esta manera entonces estamos formando un cuerpo de revolución llamado cilindro. Definamos entonces el cilindro. El cilindro es el cuerpo geométrico generado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados, tal cual lo muestra esta figura. Tenemos un eje, un rectángulo, comenzamos a girar y forma entonces este cuerpo geométrico llamado cilindro. Elementos del cilindro. Tenemos el eje, que es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo. Tenemos las bases, que son los círculos que generan los lados perpendiculares al eje. Tenemos la altura del cilindro, que es la distancia entre las dos bases. El radio, que corresponde al radio de la base circular. La generatriz es el lado opuesto al eje y es el lado que genera el cilindro, es decir, el lado del rectángulo. La generatriz del cilindro es igual a la medida de la altura del cilindro. Y la superficie lateral, que corresponde a la cara curva del cilindro. Veamos el área total del cilindro. El área total del cilindro corresponde en forma general al área basal más el área lateral. Para ver de mejor forma el área total, vamos a ver la red del cilindro. Si observamos, la red del cilindro está formada por un rectángulo y dos circunferencias. Por lo tanto, el área total podemos empezar a definirla como 2 veces el área de un círculo más el área lateral. El área del círculo será entonces 2 veces la medida de cada uno de estos dos círculos, es decir, el área será pi por radio al cuadrado. El área lateral corresponde a un rectángulo, donde el ancho del rectángulo es igual al perímetro de la base circular. Es decir, que el ancho, esta línea roja que corresponde al ancho del rectángulo, corresponde al perímetro de la base circular, que es cuando desarmamos este cilindro, se transforma en este rectángulo, y este rectángulo entonces, el ancho de este rectángulo corresponderá al mismo perímetro de la circunferencia. Y el largo será la altura del cilindro. Tenemos entonces que el área del rectángulo, que es ancho por largo, corresponderá a 2πr, que es el ancho, por el largo, que es h. Tenemos un término en común, que es 2πr, que está repetido. Por lo tanto, podemos factorizar esta expresión por 2πr, obteniendo entonces la fórmula reducida para el área total de un cilindro, que es 2πr multiplicado por la suma del radio y la altura. Tenemos entonces una forma general, que sería el área basal más el área lateral,
o el área del círculo y multiplicado por 2 porque tenemos dos bases circulares más el área del rectángulo. El área del círculo es pi r cuadrado y multiplicamos por 2 porque tenemos dos áreas basales. Tenemos un rectángulo donde el ancho corresponde al perímetro de la base y el largo que corresponde a la altura del cilindro. Por lo tanto, el área total nos va a quedar 2 pi r por paréntesis el radio más la altura. Veamos el siguiente ejemplo. Dice: encuentra el área total de un cilindro con una base de radio igual a 8 centímetros y una altura de 17 centímetros. Tenemos entonces la fórmula del área total, que es 2 por pi por el radio por paréntesis el radio más la altura del cilindro. Tenemos que en este cilindro el radio es igual a 8 centímetros, la altura del cilindro es igual a 17 centímetros. Reemplazando estos valores en la fórmula, nos quedaría entonces 2 por pi, que es 3,14, por el radio, que es 8, multiplicado por la suma entre el radio, que es 8, y la altura del cilindro, que es 17. Resolviendo la operación de multiplicación y el paréntesis, nos queda que 2 por 3,14 por 8 es igual a 50,24 y 8 más 17 es igual a 25. Multiplicamos estos dos valores y obtenemos un área total de 1256 centímetros cuadrados. Veamos ahora el volumen del cilindro. El volumen del cilindro, en forma general, está definido como el área basal multiplicada por la altura. Por lo tanto, el área basal sabemos que es una circunferencia y que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. En este caso solamente un área de la base, solamente una, multiplicada por la altura del cilindro, que la hemos denominado h. Por lo tanto, la fórmula del volumen de un cilindro es pi r cuadrado h, donde r es el radio de la base y h la altura del cilindro. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentra la capacidad en litros de una lata de jugo en forma cilíndrica y una base de radio igual a 8 centímetros y una altura de 17 centímetros. El volumen está definido como pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. Y además, como se me pide encontrar la capacidad en litros de esta lata de jugo, tenemos que tener la relación que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Los datos serían entonces radio igual a 8 centímetros, altura del cilindro igual a 17 centímetros. Aplicamos la fórmula, nos quedaría entonces pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado, 8 al cuadrado, por la altura del cilindro. Resolvemos la potencia de 8 al cuadrado, nos da 64. Multiplicamos los números enteros, 64 por 17 nos da 1088. Y multiplicamos 1088 por 3,14, dándonos entonces un volumen de 3416,32 centímetros cúbicos. Pero se me pide encontrar la capacidad en litros. Teniendo la relación 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, entonces el volumen que hemos encontrado lo vamos a dividir por 1000 para transformar estos centímetros cúbicos en litros. Haciendo la división por 1000 nos queda entonces aproximadamente 3,4 litros de capacidad de esta lata de jugo. Veamos el siguiente cuerpo de revolución.
cómo generar un cono. Se debe recortar una cartulina en forma de triángulo. Luego pegar el triángulo a un mondadientes. Sujetar el mondadientes entre los dedos, como se muestra en la figura, mientras se sopla en el lateral. Se verá que al girar se forma un cono. Y entonces hemos formado este cuerpo de revolución llamado cono. El cono entonces es el cuerpo de revolución obtenido al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. En la figura entonces tenemos el eje, tenemos un cateto de este triángulo rectángulo que coincide con el eje, se hace girar este triángulo generando entonces este cuerpo de revolución llamado cono. Veamos los elementos del cono. Tenemos el vértice, que es el punto donde confluyen las infinitas generatrices. Altura h, distancia del plano de la base al vértice del cono. La generatriz, línea que al girar sobre el eje del cono genera la superficie cónica de revolución. Base, el círculo que genera la rotación del triángulo. Radio, el radio de la base circular. Superficie lateral, la cara curva del cono. Y además tenemos el triángulo rectángulo que genera el cono al girar en 360 grados. Da origen a la altura del cono, que es un cateto. El otro cateto corresponde al radio de la base y la hipotenusa, que correspondería a la generatriz, obteniendo acá un triángulo rectángulo donde podremos aplicar el teorema de Pitágoras. Área total del cono. En forma general será el área basal más el área lateral. Para determinar esta área total, revisaremos la red del cono, que tendría esta forma. Vemos entonces un sector circular y una circunferencia. Tendremos entonces el área basal, que corresponde a una circunferencia. Sabemos que el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. El área lateral, que es un sector circular, que está conformado por la generatriz, que sería el radio de este sector circular, correspondería a pi por radio por la generatriz. Y tenemos un factor común, que es pi por r. Por lo tanto, podemos factorizar por la expresión pi por r, quedándome entonces la fórmula para el área total como pi por r por la suma del radio más la generatriz. Veamos el ejemplo. Dice que para una fiesta Emilia ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del gorro son 15 centímetros de radio y 20 centímetros de altura? Tenemos la fórmula del área total de un cono, que es la superficie que rodea el cono, que es pi por radio por la suma del radio más la generatriz. Pero en este cono tenemos solamente el radio, que son 15 centímetros, la altura, que son 20 centímetros, y nos falta la generatriz. Por lo tanto, lo primero que debemos encontrar es la generatriz. Sabemos que la generatriz, la altura y el radio de la base forman un triángulo rectángulo, que es el que genera este cono. Como es un triángulo rectángulo, la generatriz corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo y podremos aplicar el teorema de Pitágoras, quedándonos entonces el teorema de Pitágoras como la generatriz al cuadrado igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Resolviendo entonces las potencias, nos quedaría 15 al cuadrado 225, 20 al cuadrado 400.
Sumamos estos valores y nos daría 625. Como la generatriz está al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada de 625. Calculamos la raíz cuadrada de 625 y nos queda que la generatriz es igual a 25. Teniendo la generatriz y teniendo el radio, podremos calcular el área total de este cono. Entonces, tenemos radio igual a 15 centímetros, generatriz igual a 25 centímetros. Reemplazamos los valores en la fórmula, nos quedaría entonces que el área total es igual a 3,14 por 15, que es el radio, por la suma del radio más la generatriz. Multiplicamos 3,14 por 15 y sumamos 15 con 25. 3,14 por 15 nos quedaría 47,1. 15 más 25 son 40. Resolvemos la multiplicación y nos quedaría entonces 1884 centímetros cuadrados. A lo cual debemos calcular la cantidad total de cartón utilizado. Eran 10 gorros equivalentes a este cono, por lo tanto nos queda 1884 multiplicado por 10, dándonos un total de 18.840 centímetros cuadrados. Esta cantidad o esta área total la podemos dividir por 10.000 para transformarlas a metros cuadrados. Cartón utilizado entonces son 1,884 metros cuadrados, aproximadamente 1,9 metros cuadrados. Veamos a continuación el volumen del cono. El volumen de un cono corresponde al área de la base por la altura dividido 3. El área de la base es una circunferencia, por lo tanto tendremos que el área de la circunferencia corresponde a pi por radio al cuadrado, por la altura del cono, y esto dividido en 3. Entonces el volumen corresponderá a pi r cuadrado h, todo esto sobre 3. Y ahí tenemos entonces la fórmula para calcular el volumen de un cono. Veamos el siguiente ejemplo. Dice: encuentra la capacidad en litros de un envase en forma de cono y una base de radio R igual a 9 centímetros y una altura de 12 centímetros. Entonces, tenemos que la fórmula de volumen del cono es pi por radio al cuadrado por la altura dividido 3. Tenemos que el radio es igual a 9 centímetros. La altura es igual a 12 centímetros. Reemplazando entonces estos valores en la fórmula, nos quedaría que pi, que es igual a 3,14 por 9 al cuadrado, que corresponde al radio, por 12, que corresponde a la altura. Resolvemos las potencias, 9 al cuadrado, nos quedaría 81. Resolvemos el producto de 3,14 por 81 y por 12. Nos quedaría entonces 3052,08. Dividiendo ahora todo este producto por el resultado de este producto por 3, nos quedaría entonces 1017,36 centímetros cúbicos. Pero se me pide encontrar la capacidad en litros de este envase en forma de cono. Por lo tanto, los 1017,36 centímetros cúbicos los debemos dividir por 1000. Quedando entonces un volumen en litros como 1,01736 litros, aproximadamente 1 litro de capacidad. Ahí tenemos entonces el volumen en centímetros cúbicos y el volumen aproximado, que correspondería a 1 litro de capacidad. Veamos la esfera, otro cuerpo de revolución. Entonces la esfera es el cuerpo de revolución obtenido al girar media circunferencia en torno a su diámetro. Tenemos el eje, media circunferencia. Si comenzamos a girar este eje, se va a formar un cuerpo de revolución que es una esfera.
Elementos de la esfera. Veamos a continuación la esfera. La esfera es el cuerpo de revolución obtenido al hacer girar media circunferencia en torno a su diámetro. Tenemos el eje de la circunferencia, tenemos la mitad de una circunferencia. Si hacemos girar esta mitad de circunferencia, podemos conformar este cuerpo de revolución llamado esfera. Elementos de la esfera. Tenemos los polos, que son los puntos del eje de giro que quedan sobre la superficie esférica. Centro, punto interior que equidista de cualquier punto de la esfera. El radio, distancia del centro a un punto de la esfera. El diámetro, cuerda que pasa por el centro de la esfera. Veamos ahora el área y volumen de la esfera. El área total, es decir, la superficie que cubre esta esfera, corresponde a 4pi por radio al cuadrado. Y el volumen, que es la capacidad de esta esfera, corresponde a 4pi por radio elevado a 3, todo esto dividido por 3. Ahí tenemos entonces la fórmula de área total y la fórmula de volumen para la esfera. Veamos el siguiente ejemplo. Calcula el área total y el volumen de una esfera de radio igual a 4 centímetros. Tenemos que la fórmula del área total, es decir, toda la superficie de la esfera, si quisiéramos pintar la esfera, tendríamos que calcular el área total. El área total entonces es 4pi por radio al cuadrado. Tenemos que el radio es igual a 4 centímetros, por lo tanto me quedaría al reemplazar 4 por 3,14 por 4 al cuadrado. Resolvemos las potencias, 4 al cuadrado es 16, y resolvemos ahora la multiplicación de 4 por 3,14 por 16, quedándome un área total o una superficie total de 200,96 centímetros cuadrados. El volumen de una esfera está definida por la fórmula 4 por pi por radio al cubo, todo esto sobre 3. Tenemos entonces 4 por 3,14 por el radio, que es 4 elevado a 3. Resolvemos la potencia, 4 elevado a 3, 64, y a continuación 4 por 3,14 por 64. Nos queda entonces un producto de 803,84. Finalmente dividimos por 3 este resultado y nos queda un volumen entonces de 267,95 centímetros cúbicos. Eso sería entonces con respecto a área y volumen de cuerpos redondos.